Hola, saludos a todos, espero que se encuentren bien. Voy a retomar la grabación del material que estamos utilizando de apoyo en la clase y el día de hoy vamos a trabajar, primero vamos a tratar de entender qué es un modelo en Laravel, vamos a aprender a crearlo, vamos a repasar el concepto de migraciones, vamos a aprender a crear una migración, vamos a definir la estructura de una tabla utilizando una migración. Vamos a tratar de entender qué es un factory, vamos a aprender a crearlo, vamos a utilizar la librería Faker, vamos a tratar de entender qué es un seeder, vamos a aprender a crear un seeder y vamos a aprender a registrar datos de forma masiva para que podamos realizar pruebas en nuestra aplicación. Entonces, para poder iniciar vamos a tratar de entender qué es un modelo. Y en esta parte pues había leído esto y me pareció claro. Los modelos son uno de los componentes principales de las aplicaciones desarrolladas bajo el patrón MVC. Los modelos tienen la responsabilidad de acceder a los datos. Los modelos son los encargados de modificar esos datos, de eliminarlos, de insertarlos, etc. En el patrón MVC, también los modelos mantienen lo que se llama la lógica de negocio, que son las reglas que deben cumplirse para trabajar con los datos. Luego acá vamos a leer un poco. Dice que, por tanto, el tipo de acciones que nosotros le vamos a solicitar a un modelo sería, por ejemplo, obtener datos de una tabla o de un conjunto de tablas. Vamos a solicitar insertar datos. Vamos a modificar datos, vamos a eliminarlos. En las operaciones que modifiquen los datos va a ser necesario que nosotros realicemos alguna validación. Esto lo vamos a hacer con los controladores para asegurarnos que tienen la forma que es necesaria antes de guardar esa información. Esto aplica para cuando nosotros insertamos un nuevo registro o cuando vamos a actualizar los datos de un registro ya existente. Vamos a ir un poco más hacia abajo. En Laravel, me gustó esta parte también, dice que en Laravel los modelos se controlan por un ORM llamado Eloquent. Esto es una gran ventaja al utilizar Laravel, ya que Eloquent va a ser el encargado de ejecutar las tareas de inserción, las tareas de selección, las tareas de modificación y de eliminación de datos sin que nosotros tengamos que escribir código SQL. Esto pues acá lo aclara que generalmente los modelos se controlan por un ORM llamado Eloquent y estos modelos pues son controlados por Eloquent, al menos aquellos que nosotros implementamos como datos en una base de datos. Pero no es necesario, o sea, no es un requisito que nosotros utilicemos Eloquent. De hecho, nosotros podríamos utilizar otros ORM o incluso podríamos bajar a un nivel más bajo y trabajar nosotros con PDO directamente o con las extensiones de nuestra base de datos en particular. En el caso de ser un modelo Eloquent, nosotros vamos a trabajar con modelos Eloquent. Los modelos están directamente asociados a una entidad y a su vez a una tabla de la base de datos. Por lo que un modelo que se llama user está directamente relacionado con una tabla llamada con el mismo nombre en la base de datos, pero en minúscula y acabado en plural. Por ejemplo, users. Entonces vamos a nosotros a comenzar. Y lo primero que voy a hacer, pues acá en mi consola, vamos a ver acá, tengo dos consolas, voy a cerrar esta, me voy a quedar acá. Aquí ya estoy dentro de nuestro proyecto CRUD. Nosotros vamos a aprender a insertar datos, vamos a aprender a obtener esos datos para listarlos, vamos a aprender a modificarlos y vamos a aprender a eliminarlos. Entonces yo ya estoy dentro de ese proyecto. Entonces ahora vamos a, aquí en mi editor de código, voy a darle en File, le voy a dar Open Folder, voy a entrar al disco local C, voy a Equipo, disco local C, voy a entrar a SAM, voy a entrar a htdocs, acá voy a entrar a Laravel y vamos a entrar a CRUD. Le damos seleccionar carpeta. Pues bien,
Entonces ahora nosotros vamos a aprender o vamos a hacer nuestro CRUD con una tabla que le vamos a llamar, se me ocurre llamarle que estudiantes. Entonces para eso nosotros vamos a tener que crear un modelo. Recuerde que queremos hacer un CRUD, entonces yo quiero registrar nuevos estudiantes, quiero listar los datos que tengamos en la tabla estudiantes para poderlos mostrar en una vista. Voy a necesitar editar los datos de los estudiantes ya registrados y eventualmente también voy a necesitar eliminar esos datos. Entonces para eso nosotros necesitamos un modelo. Entonces para ello nos vamos aquí a nuestra consola y para poder crear un modelo vamos a nosotros a escribir esto: php artisan make, igual que cuando creábamos un controlador, solamente que hoy vamos a poner make dos puntos y le vamos a poner model. Ahora le vamos a dar el nombre a nuestro modelo pero en singular, entonces se va a llamar estudiante. Y aquí nosotros vamos a también a crear la migración, entonces vamos a ponerle -m. Entonces nuevamente yo necesito hacer un CRUD, entonces voy a crear una tabla o una entidad llamada estudiante. Entonces necesito un modelo. Entonces para nosotros poder crear ese modelo, entonces escribimos php artisan make model. Vamos a escribir el nombre del modelo, que sería estudiante, y aquí le pongo -m para crear la migración. Recuerde que la migración sería el archivo o la clase PHP que me va a permitir definir la estructura de esa tabla estudiante. Entonces acá le vamos a dar enter. Entonces acá fíjese que nos dice que el modelo fue creado satisfactoriamente y también dice que se ha creado una migración que tiene la fecha de hoy, aparece create y luego aparece el nombre de la tabla. Automáticamente el árabe lo puso en plural y luego aquí aparece table. Ahora bien, ¿dónde se registran los modelos? Los modelos siempre van a aparecer dentro de la carpeta app y models. Entonces acá ya aparece un modelo por defecto que sería user y este es el que nosotros acabamos de crear. Entonces voy a cerrar esto. Entonces también se creó la migración. ¿Dónde se crean las migraciones? Las migraciones van a parar a nuestra carpeta database y acá nosotros tenemos factories, migraciones y tenemos seeders. Entonces nosotros vamos a ir en este momento a migrations. Aquí aparecen todas estas clases que son las tablas que se crearon con el paquete que nosotros instalamos llamado Jetstream. Pero aquí al final encontraremos la tabla, la migración que recientemente nosotros hemos creado. Entonces acá las migraciones tienen básicamente un método op que sería para crear la tabla y tenemos un método llamado done que sería para eliminar la tabla. Entonces acá ya automáticamente nos crea aquí un campo ID y nos crea dos campos adicionales que serían el insert edad para registrar la fecha cuando nosotros insertamos ese registro y también nos agrega un campo para especificar la fecha cuando se actualizó ese registro. Entonces acá nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir lo siguiente. Vamos a crear nosotros acá un campo. Para eso le vamos a poner table. Ahora voy a especificar el tipo de dato. Entonces vamos a ponerle string, que sería el equivalente a varchar. Ahora aquí entre comillas simple vamos a escribir el nombre del campo. Entonces el nombre del campo va a ser nombre en minúscula. Ahora aquí yo le podría especificar el ancho. Entonces en este caso vamos a pensar que lo vamos a poner que va a tener un ancho de 100 caracteres. Eso sería para el nombre del estudiante. Ahora cuando nosotros hacemos aquí uso de table nos estamos refiriendo específicamente a esta tabla. Entonces acá aparece un método llamado blueprint table y a través de table nosotros nos estamos refiriendo específicamente a esta tabla. Entonces ¿qué le estoy diciendo? Que en la tabla estudiantes cree un campo ID, automáticamente va a ser un big increments. Eso significa que va a ser un entero grande que va a permitir únicamente valores, números enteros positivos, que va a ser autoincrementable y además va a ser primary key.
Ahora estamos agregando aquí un segundo campo que sería nombre. Ahora vamos a poner los apellidos, o ahí vamos a dejar en un solo campo nombre y apellidos. Entonces ahora voy a ponerle la dirección. Entonces vamos a ponerle table, vamos a ponerle un string, le vamos a poner aquí dirección, y esta vez no le voy a especificar el ancho, automáticamente le va a aplicar 255. Entonces ahora le damos enter. Ahora nosotros vamos a hacer acá en esta parte lo siguiente. Vamos a ponerle aquí table y le vamos a poner acá el teléfono. Entonces para eso vamos a poner un string y aquí le vamos a poner teléfono y le voy a poner acá un varchar de 20. Ahora punto y coma. Ahora voy a ponerle el correo. Entonces para eso pongo table, le especifico que también va a ser un varchar que sería string y le voy a poner aquí correo. Entonces tampoco le voy a especificar cuánto para que me aplique los 255. Entonces acá yo ya en esta migración he definido la estructura que quiero que tenga mi tabla estudiantes, y con esta tabla es con la cual nosotros vamos a hacer nuestro CRUD. Entonces ahora voy a cerrar acá. Entonces ahorita, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, aprendimos a crear, tratamos de leer un poco sobre qué son los modelos. Recuerde que el modelo es el que me va a permitir a mí poder acceder a la base de datos para poder listar los datos que ya tenga registrados en esa tabla. Vamos a también a través de ese modelo poder insertar nuevos registros en la tabla. Vamos a aprender a modificarlos a través del modelo y también a eliminarlos. Entonces el modelo es el que va a hacer la mayor parte del trabajo por mí. O sea, lo que yo voy a hacer simplemente es poco. Las migraciones, recordemos que son archivos que nosotros al momento de crear el modelo especificamos una migración, o que se creara una migración para definir la estructura de una tabla, y hemos definido ya la estructura de una tabla en la migración que nosotros tenemos acá en esta parte. Entonces ahora vamos a pasar al siguiente tema, que sería crear un factory. Entonces vamos a tratar de entender qué es un factory. Entonces nos vamos acá y vamos a escribir factory Laravel. Le vamos a dar enter y vamos a ponerle aquí español. Vamos a ver aquí factorías en Laravel. Vamos a entrar aquí a ver qué nos dice de las factorías. Pues bien, dice que las factorías en Laravel 8 han sufrido un cambio respecto a las versiones anteriores. Ahora, en lugar de utilizar el objeto factory como lo hacían en versiones anteriores, pasan a ser clases con la siguiente definición. De esta forma, bueno, aquí no dice en sí que es un factory. Voy a ir atrás. Vamos a ver acá en esta parte en style, a ver qué nos dice que es un factory. Entonces bien, dice que los model factories nos permiten crear registros de prueba. Nosotros queremos hacer un CRUD y lo primero que vamos a aprender a hacer es a traer todos los datos que hayan en una tabla para poderlos mostrar en una vista. Entonces para poder hacer eso, obviamente necesito datos de prueba, y las factories son los que se van a encargar de hacer esa tarea por mí, ya sea para cargar nuestra base de datos con información falsa o información de prueba, aquí da igual, o para crear las condiciones necesarias para ejecutar pruebas automatizadas. En esta lección practicaremos con la creación de modelos desde Tinker y desde nuestros seeders utilizando Model Factories. Además te enseñaré cómo generar tus Model Factories personalizados, adaptarlos al modelo correspondiente, y también veremos una pequeña introducción al uso del componente Faker. Entonces bien, vamos a aprender, bueno, aquí antes de crearla, dice que las factories nos permiten crear registros de prueba, ya sea para cargar en nuestra base de datos información falsa o información de prueba, o para crear las condiciones necesarias para ejecutar pruebas automatizadas. Entonces en este momento yo he creado una tabla estudiante y me gustaría meter ahí unos 500 estudiantes. Entonces, en lugar de estarlo yo registrando manualmente, entonces voy a utilizar una factory para que estos se inserten automáticamente. Entonces para eso vamos acá
y vamos a aprender a crear una factory. Entonces la factoría va a estar ligada al modelo que nosotros ya creamos. Entonces recuerde que nosotros creamos un modelo llamado, está aquí en la parte de models, y se llama estudiante. Entonces al momento de crear la factory vamos a utilizar PHP Artisan, vamos a utilizar make factory y vamos a escribir el nombre del modelo, que sería en este caso estudiante en singular, y igual que el modelo, y le vamos a añadir aquí factory y le vamos a dar enter. Entonces ahora dice que nuestra factory fue creada. Entonces para poder nosotros ingresar datos de prueba, entonces vamos a utilizar este componente llamado faker. Entonces vamos a ver faker Laravel. Entonces faker Laravel, le vamos a dar acá enter y vamos a ver acá en esta parte, dice que vamos a darle clic acá y dice que en esta parte vamos a ver, aquí no tenemos mucho. Vamos a ver qué es un faker, qué es faker Laravel. Vamos a darle enter. Faker es una librería de código abierto creada por Francois Saninoto, que genera información falsa de relleno para tu aplicación y sus necesidades de pruebas. Eso es Faker, es una librería de código abierto creada por Francois Saninoto, que genera información falsa de relleno para tu aplicación y para que podamos hacer nosotros pruebas. Entonces para ello nosotros vámonos acá, ahora ya creamos nosotros en esta parte, ya creamos el factory y vamos a ver dónde se registran los factory. Los factories van a parar a database y aquí van a parar a factories. Entonces nos vamos aquí a estudiante factory, que es la que nosotros acabamos de crear, y nos vamos a ubicar aquí dentro de return. Entonces ahora en esta parte nosotros vamos a escribir acá entre comillas simples los campos que nosotros vamos a insertar en nuestra tabla. Entonces para eso voy a ir a abrir ahora mismo aquí la migración. Vámonos a migraciones, le voy a dar doble clic y fíjese que este ID es autoincrementable. Eso significa que nosotros no tenemos que insertarlo. Entonces nosotros vamos a insertar nombre, vamos a insertar dirección, vamos a insertar teléfono, vamos a insertar correo y estos otros se van a insertar automáticamente. Entonces para ello me voy acá y le vamos a poner nombre, le vamos a poner aquí igual, le vamos a poner una flechita y ahora vamos a decirle this, vamos a utilizar faker y ahora vamos a decirle que en esta parte, pues como es nombre, entonces que nos agregue un nombre falso. Entonces para eso le ponemos name, ahora punto y coma, no coma, perdón. Ahora después de nombre viene acá la dirección. Entonces para eso vamos a ponerle el campo de nuestra tabla, dirección, vamos a ponerle nuevamente aquí this, vamos a llamar a faker y ahora le vamos a decir que nos inserte una dirección falsa y para eso le vamos a poner aquí address, coma. Después de dirección entonces viene teléfono, entonces acá vamos a ponerle teléfono, le vamos a poner acá en esta parte así, nuevamente this, llamamos a faker y ahora vamos a decirle que perdón, aquí solamente faker y le vamos a poner aquí phone, así, phone number, tal como yo lo tengo escrito. Entonces acá en minúscula phone y luego acá con mayúscula number, entonces ahora coma. Después de esto entonces se nos viene el correo, entonces para eso vamos a ponerle teléfono, vamos a decirle acá nuevamente this faker y vamos a decirle que en esta parte nos ingrese un email. Entonces luego ya hemos terminado, hemos agregado nombre,
hemos agregado aquí nombre, dirección, teléfono y acá en teléfono, entonces aquí me equivoqué porque ahí sería correo, entonces acá no va teléfono sino que va correo. Pues bien, entonces ahora ya nosotros hemos definido una factory. Ahora, ¿quién se va a encargar de ejecutar esto? Entonces va a ser un seeder. Entonces ahora le voy a dar save all y ahora vamos a tratar de entender qué es un seeder. ¿Qué es un seeder en Laravel? Entonces le damos acá enter y dice que los seeders, el término seeder es semillero. Entonces son un recurso que nos permite cargar información a nuestras tablas para probar de manera sencilla y rápida el funcionamiento de nuestra aplicación. Con eso pues obviamente nosotros vamos a probar la paginación, vamos a probar filtros, entre otras cosas. Los seeders se ubican en la carpeta Database Seeds y puede crear tantos como nosotros necesitemos. Entonces vamos ahora a crear un seeder. Recuerde que es un recurso que nos permite poder cargar información en nuestras tablas para poder hacer pruebas de forma sencilla. Entonces ya nosotros tenemos la factory, ahora el seeder es el que se va a encargar de ejecutar esa factoría. Entonces para poder nosotros en esta parte crear un seeder, vamos a decirle php artisan, le vamos a poner make seeder y le vamos a decir ahora que acá vamos a darle el mismo nombre que tiene el modelo. El modelo nuestro se llama estudiante en singular y le ponemos seeder y ahora le vamos a dar enter. Esperamos a que cargue. Ahora dice que se ha creado satisfactoriamente y los seeders van a parar a esta carpeta. Entonces aquí ahora ya aparece nuestro seeder y en esta parte recuerde que siempre nosotros tenemos que cargar el modelo con el cual vamos a trabajar. Entonces para eso vamos a escribir use. Recuerde que nuestros modelos están dentro de la carpeta app, ya ponemos acá pleca invertida, luego le decimos que entre a models y luego le decimos que que cargue acá el modelo estudiante. No le pone nada más que punto y coma. Entonces ahora aquí dentro de run, que sería ejecutar, ¿qué es lo que nosotros vamos a escribir? Entonces en este momento nosotros vamos a ingresar, imaginemos 100 estudiantes. Entonces para eso vamos a hacer lo siguiente, vamos a llamar a nuestro modelo que se llama estudiante, le vamos a poner acá dos puntos, vamos a llamar al factory. Ahora le vamos a decir acá que nos agregue 100 estudiantes y le vamos a poner acá el método create, abro, cierro, punto y coma. Entonces ahora le doy control S. Entonces acá prácticamente ya nosotros tenemos lo necesario, ya tenemos el modelo, ya tenemos la migración, ya tenemos la factoría, ya tenemos el seeder. Ahora nos falta hacer algo adicionalmente. Para que esto se pueda ejecutar, entonces nosotros tenemos que irnos aquí a seeders y nos vamos a ir a este que dice database seeder. Entonces aquí dentro de el método run vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a decirle que queremos llamar, entonces vamos a llamar aquí con call, entre paréntesis vamos a llamar a nuestra clase seeder. Entonces, ¿cuál es nuestro seeder? Nuestro seeder es este, estudiante seeder. Entonces usted le da copiar, luego acá pega, le da dos puntos y le pone clase y le da punto y coma y le da control S. Entonces ahora nosotros vamos a ejecutar la migración. Recuerde que nosotros la creamos, hemos hecho todo esto, pero todavía esta tabla no aparece en nuestra base de datos. Vamos a verla. Si nosotros nos vamos acá y escribimos localhost php-myadmin, recuerde que para poder acceder acá usted necesita tener iniciado los servicios de Apache y MySQL. Nosotros estamos trabajando con nuestra base de datos Laravel, CRUD Laravel, y aquí no hay ninguna tabla llamada estudiantes. Entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno,
vamos a ir acá y le vamos a poner PHP Artisan. Le vamos a poner en esta parte migrate, voy a poner 2 puntos, le voy a poner fresh y le vamos a poner aquí -seed, así, y le vamos a dar enter. Entonces me dice que tenemos un problema acá, que esta opción no existe. Vamos a con doble guión, que me fallé, le damos enter y me dice todavía que no existe. Entonces, ¿cuál es el problema? Vamos a ponerle con refresh, aquí refresh PHP Artisan migrate, 2 puntos refresh y le vamos a poner seed. Aquí ya me entró la duda, entonces voy a ir a buscar acá a la documentación del Laravel. Vamos a entrar a esta parte y vamos a entrar acá a las migraciones. Entonces acá en documentación vamos a entrar a las migraciones, vamos a darle clic acá, vamos a ir un poco hacia abajo hasta donde dice que aquí es para migrarla, pero yo tengo esta vez un seeder, entonces necesito algo más. Entonces aquí sería force, rollback, step, reset y tenemos refresh, y esto es lo que nosotros necesitamos. Entonces vamos a, esto era lo que tal vez yo le estaba poniendo, vamos a ver acá cuál es la diferencia. Nosotros le estamos poniendo PHP Artisan migrate, 2 puntos refresh y le estamos diciendo acá --seed. Le falta una E, este es el lío. Entonces ahora le damos enter, esperamos a que se ejecute la migración y aquí me dice que hay un problema. Entonces me dice que tenemos acá un error cerca de table. Entonces el error está en la migración, en la línea 22. Entonces para ello nos vamos a la migración, línea 22, y es en esta parte. Aquí olvidé ponerle el punto y coma, entonces le doy control S. Ahora nuevamente le vamos a poner acá PHP Artisan, le vamos a poner migrate, le vamos a poner refresh y le vamos a poner aquí --seed, así, seed, y le damos enter. Esperamos a que esto se ejecute y aquí me dice que esta migración no se encontró. Aquí me dice proveedores y clientes. Entonces vamos a ver qué pasa. Entonces acá dice que se ejecutó aquí el seeder y tardó más o menos que medio segundo. Entonces ahora vamos a ver a nuestra tabla, a ver si ya efectivamente nosotros tenemos 100 registros. Entonces para eso me voy aquí a CRUD Laravel, le damos un clic, nos vamos acá a la parte de estudiantes y ahora fíjese que aquí aparecen todos los estudiantes, los estudiantes de prueba que nosotros registramos. Entonces si se da cuenta acá cuando yo le doy clic en CRUD Laravel, entonces aquí aparece el número de filas. Ahora si usted quisiera más, pues simple y sencillamente tendría que irse aquí al seeder y aquí no sería en el, aquí tenemos database seeder, sería en el estudiante seeder y aquí usted puede especificar por ejemplo 500. Le da control S. Entonces ahora si usted se va a esta parte de la consola y vuelve a escribir PHP Artisan migrate refresh, le da clic, le da enter, perdón, se ejecuta. Aquí me está mandando un error a mí, entonces acá seguro que a usted no se lo va a enviar. Y ahora si nosotros nos vamos acá y le damos en esta parte refrescar, vamos a ver cuántos nos dice que tiene registrados. Entonces ya nosotros tenemos 500 estudiantes. Entonces le damos clic en examinar y aquí aparecen todos esos datos. Entonces acá si nosotros nos vamos a esta parte de número de filas, le decimos que nos muestre 500. Entonces acá nosotros ya tendríamos el listado de todos esos estudiantes. Vamos a esperar. Entonces acá ya nos está mostrando los 500 estudiantes y ahora ya nosotros podemos hacer pruebas para recuperar esa data, poderlo mostrar en una vista
y vamos a ver cuánto tiempo llevamos de grabación. Llevamos 30 minutos, entonces vamos a quedarnos acá y ya en la próxima entrega vamos a comenzar a trabajar con nuestro CRUD y vamos a aprender a recuperar todos estos datos para poderlos mostrar en una vista. Así es que hasta luego.